la escribí 17 veces. Escribiste 17. 17 veces. No que la haya tomado así como para, le voy a arreglar unas cositas, sino que como que no funcionaba y no funcionaba. Pero ¿cuál era tu idea? ¿Cómo se te ocurrió? Primero empecé escribiéndola casi casi como una sátira, y mi primera versión fue escribirla todos los días a las 6 de la mañana, me levantaba a escribir y escribía un par de horas, y así hice la primera versión, que habrá tenido como unas 105 páginas. Esa fue la primera vez que la escribí. Ya sabes, la escribes y entonces dices, bueno, ya está la primera versión, ahora hay que trabajar en ella. Y yo quería escribir la gran novela, ya sabes, estás como obsesionado con querer ser demasiado grande y tener, ¿no? Y entonces mi segunda versión pasó a 250 páginas. ¿Y Es qué así como año era una, ese? antes del año 2000, Okay. ¿sí? Que fue cuando, después de publicar el plan, empecé a escribir esta novela. Y la dejé ahí en el cajón, como que, ¿no? Pero yo quería más y más, y bueno, y con muchas ideas, ¿no? El narrador era la muerte, y era así como grandilocuente y todo. Y después la segunda versión, la tercera versión, llegó a tener 450 páginas. Y en esos ires y venires la ciudad se llamaba de una manera y luego se llamaba de otra, y el personaje se llamaba de una manera y luego se llamaba de otra. Y ese proceso, así como te lo estoy platicando, fue madurando, porque algunas de estas versiones las llevé a las editoriales y me las rechazaron, afortunadamente. Y me daba mucho coraje que me las rechazaran, porque yo sentía que, pero no tenía esa experiencia. Y así me la fui llevando y me la fui llevando y me la fui llevando hasta que la última versión, la número 17, bueno, tenía ya tanto material que decía, ¿y ahora cómo resuelvo esto? ¿No? Y fíjate, me ayudé de la pintura y del dibujo para resolver cuestiones de estructura, que para la novela es fundamental. Entonces empecé a agarrar como los fragmentos de la novela, eran como pequeños capítulos, y entonces agarré y corté unos papeles así como tamaño postal. Sí. Y en cada papelito escribía como una especie como de título que a mí me ayudaba a recordar de qué se trataba, y hice un dibujo. De hecho los tengo y te los voy a enseñar. Qué ¿No? interesante. De tal manera que tenía yo un tarjetero ya de todos los capítulos, y entonces lo que hice fue que los distribuí todos en una mesa grande, y entonces los empecé a mover como fichas de dominó cuando estás haciendo la sopa. Y dije, no, ¿y si esto lo pongo aquí? ¿Y si esto lo pongo aquí? ¿Y si esto lo pongo? Y entonces ahí fue donde dije, ahí empecé a entender el asunto de la importancia de la estructura de una novela, y así fue como armé esta última versión, y entonces ya con eso como que sentí que fluí mucho más. Y así terminó la versión número 17, que es esta, la que finalmente se publicó. Y a mí me gustó mucho. Y surgieron más personajes y hubo cosas que se me vinieron ocurriendo después que fue, ¿no? Y ya ves que a mí me gusta lo fantástico. Esta novela es una novela realista, oscura, también es psicológica, y tiene solamente un elemento fantástico, que es esta unión que hay entre el personaje principal, que es Amadeo Merlo, que es el apóstol, y el periodista, que es Pablo Ruiz Picacho, que es un periodista que escribe sobre los crímenes irresueltos de un cuate que anda pues asesinando policías, ¿no? Y la cosa va empezando a subir de tono y todo, hasta que en algún momento dado, en una de estas versiones, se me ocurrió que yo los debería de ligar de alguna manera, y se ligan de esa manera, ¿no? Entonces hay una escena en donde el personaje principal, siendo niño, sufre un abuso por parte de su padre por un problema que hay, y el padre le clava como un bisturí en el hombro a su propio hijo, ¿no?
y en ese momento cae una gota de sangre del hombro herido de este personaje. Y en el siguiente capítulo menciono algo así como a 1.7 kilómetros de distancia, en el mismo lugar, en el mismo momento y todo, así como hay una gota de sangre que toca el piso exactamente en el mismo instante y en perfecta sincronización. Dice, en el mundo han habido miles de gotas de sangre, millones de gotas de sangre al mismo tiempo, pero solamente dos caen al suelo en perfecta sincronía, que es la gota de sangre del personaje principal y la gota de sangre del reportero que años atrás era novillero y que quería ser torero. Y entonces, en ese accidente que tiene abriendo una lata, se corta la mano y cae una gota de sangre. Y ahí se liga el destino de estos dos personajes, lo cual hace fundamental el desenlace de esta novela.